Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Perdón por la demora. ¿Todo bien? Buenas. Hola Nico, ¿Todo tranqui? Estaba viendo si podía resolver algo, pero claramente no, así que lo dejo. Pero no me esperé. ¿Qué se cuentan? profe, ¿Sí? buenas tardes. Los ejercicios de Java que mandó al mail, ¿eso se los contestamos ahí por el mail o dónde lo subimos? No, ¿te acordás que yo había dicho que iba a armar en el aula, en la parte de espacios de consultas, no sé cómo se llama, como un hilo, no sé, pero abrí un post ahí, una entrada, donde dice ejercicios Java y nuestro número de comisión. Ahí hay que ponerlo. Ah, está bien, gracias. No, no. Bueno, formulario de presentismo. Bueno, un par de cosas. También me ayuda si ustedes lo pueden compartir en el grupo que tienen ustedes. Todos aquellos alumnos que no hayan entregado un trabajo práctico, estoy medio como se me veía la frente, ¿no? Que no hayan entregado el trabajo práctico, aún están a tiempo, ¿sí? Que entreguen, no sé si alguno acá no entregó, pero bueno, que entreguen hasta donde tengan, ¿sí? Para que quede registrada una entrega y bueno, después cualquier cosa se puede ir viendo, pero algo que entreguen así ya queda registrado ahí en el aula. Si lo pueden poner en el grupo de WhatsApp, yo creo que mandé un mail a aquellos que vi que no entregaron aún, pero bueno, si lo pueden poner ahí, me ayudaría. ¿Sí? Otra cosa también que es importante, si no aprobaron algunos de ustedes también el EFI, eso no quiere decir que dejan de ser alumnos regulares, ¿sí? Así que nada, que no abandonen, ¿sí? Porque ya la verdad es que falta poco. Hoy es 7 de junio, para que se den una idea, las clases terminan el 15 de julio, o sea que queda un mes y una semana, ¿sí? No queda mucho tiempo. Así que lo que vamos a tratar de hacer es de arrancar la semana que viene con la parte de backend del trabajo final, así ya lo tenemos listo y bueno, después cualquier cosa, si nos queda tiempo, nos vamos acomodando a, a los temas de Java que tenemos para ver, ¿sí? No queda mucho, por eso, se pasa rápido, sí, es un cuatrimestre que se pasa volando. El año se está pasando volando, no sé si les pasa a muchos. Creo que llega una edad donde todos los años se pasan volando. ¿Qué más les iba a decir? El 21 es feriado, sí tenemos unos feriados de por medio, pero no entiendo bien cómo es el tema del feriado. Creo que sí. ¿Cómo es el tema del feriado este año? ¿Se acuerdan? O sea, los días. Sí, los días. Y creo que es lunes 17, después 18, 19 no, y 20, 21 sí. ¿Qué son los feriados? ¿El día de la El bandera? 17 es creo que el día de Güemes, no me equivoco. Ah, ok, claro. Sí, tenés razón. ¿Y el 21 qué es? Ah, ese feriado puente, claro, qué pavo. Bueno, estaba pensando me sentía reburro, digo, ¿el 21 qué es? Y no lo sé. Bueno, sí, solo el martes tenemos clases. Bueno, sí, la verdad es que es real lo que les digo, ¿eh? Este año nunca me pasó tener tantos feriados. Tuvimos la semana esa larguísima. A todos nos gustan los feriados, no voy a mentir, ¿no? Pero bueno, a veces complican. Uno tiene algo programado. Lo que vamos a hacer seguramente, que me lo habilitaron desde la coordinación, después lo iremos organizando. Si no lo quiero organizar sobre la marcha porque es complicadísimo. Para mí y para ustedes, pero me lo habilitaron desde la coordinación de algunas clases de repaso. Así que podemos organizar un horario, que justamente ahí está el tema, que se hace re complicado. Eh, pero bueno, se puede hacer. Antes no se podía hacer clases de repaso, ¿sí? Lo que tengamos que tener en cuenta, lo digo para, si los adelanto desde ahora, para que no me pongan ese compromiso, en esas clases de repaso no podemos ver absolutamente nada que no hayamos visto, ¿sí? O sea que no es que nos podemos juntar después de hora y ver algo,
adicional. Tiene que ser de la temática que nosotros vimos durante clase, ¿sí? Sí. Profe, una consulta. Sí. Una vez que se termina la cursada y todo, Sí. ¿los videos de las clases ya quedan o Bueno, se borran? ese es un tema, ¿sí? El tema es así. Por eso, mire bien la pregunta, creo que lo había comentado en algún momento, pero lo refrescamos. Ha pasado, y esto es real también, que han vendido los videos del curso no sé, se han encontrado en páginas y encima cobraban por utilizar esos videos. Entonces, lo que nos pidieron el año pasado es que ni bien termine la cursada los bajemos, ¿sí? Pero en otros años, o en otros cuatrimestres, mejor dicho, no. Entonces yo no puedo asegurar que cuando terminemos la cursada me pidan que los baje al toque o quede un tiempo más. Yo he tenido listas de reproducción años enteros, ¿sí? Así que no sabría decirles. Lo que les recomiendo, sí, estoy grabando, pero bueno, hago el guiño guiño de modo clásico, es que si tienen la posibilidad y saben cómo, que se los descarguen para tenerlos disponibles, ¿sí? Es facilísimo. Si tienen el premium, creo que de YouTube no hace falta nada, pero si no, hay 25 millones de herramientas disponibles para descargar, ¿sí? Y los míos, por suerte, les pongo un número de orden, así que no debería ser tan complicado, ¿sí? Pero les recomiendo eso, ¿sí? Porque no sabría decirlo si van a quedar en el tiempo o los tengo que dar de baja apenas terminemos la cursada. Así que es preferible prevenir que después está que curar, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Tiki tiki. Perdón, no quería... No pasa nada. Al contrario, viene bien la pregunta, porque después no quiero tampoco que se queden sin los videos, así que si tienen la posibilidad, o por si quieren, también pueden hacer, se organizan. ¿Sí? En lugar de todo, bajar todo, no sé, agarra uno y baja los primeros 5, otros los otros 5, otros los otros 5, y después, no sé, se organizan entre ustedes cómo tenerlas. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Bueno, nada. ¿Qué vamos a ver hoy? Nosotros tenemos un listado de temas para ver de Java, nos falta uno que es una pavada. Yo les voy a mostrar un poquito y después ustedes, de la misma manera que les mostré la semana pasada los métodos de los array, pueden hacer lo mismo y seguir la línea de lo que estábamos viendo y no van a tener ningún problema. Que queda pendiente y después vamos a ver un poco, o vamos a meternos de lleno, mejor dicho, en programación orientada a objetos, ¿sí? Una cosa que es cierto, yo en la última clase me quedé un ratito más, es verdad, sí, soy cabeza dura a veces, que era un array list, ¿sí? Yo le había puesto array. Y no sé, me cerré que tenía que andar y es cierto, no tenía que andar. Era un array list, lo que había que cambiar, ahora les muestro igual, pero nada, le cambié y arrancó, andaba al toque. Así que bueno, nada, perdón, mala mía eso. Bueno, y nos vamos a meter con programación entre objetos. ¿Sí? Es importante, bueno, no solo que presten atención, porque es un tema que lo que vamos a ver hoy inclusive les puede parecer, bueno, esto no es tan difícil. Miren que cambiamos una palabrita de lo que vamos a ver hoy, sí se pone un poco más difícil. Así que es importante que, bueno, presten atención y que no se adelanten, ¿sí? Vamos a ir viéndolo clase a clase, pero bueno, lo que vemos hoy es lo que corresponde a la clase de hoy y después vamos a ir avanzando un poco más en lo que necesitemos, ¿sí? Creo que nada más. Sí, creo que nada más. Bueno, vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Bajo un poquito mi cámara porque estoy en la oficina y tengo menos ancho de banda. Voy a presentar mi pantalla. Y voy a abrir mi Eclipse. Meto un poco de agua. Ya pica un poco la garganta.
y vamos a empezar a trabajar con lo siguiente. Nosotros la clase pasada, vimos los métodos de la clase array, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy, pero nada, vamos a tratar de ser un poquitito más, ir un poquitito más rápido. Vamos a ver los métodos de los strings, o sea, de la clase string. Nada, siguen la misma lógica que lo de los array, pero bueno, veamos un par de ejemplos y nada, se los dejo para ustedes para que lo analicen mejor, ¿sí? Analicen no, para que lo sigan viendo. Nuestra clase pasada fue hoy, la anterior fue la del martes 4, o sea, esta que está acá, ¿sí? Acá le cambié, abrí cualquier cosa, en este que está acá, donde estoy, acá, esto está mal, ¿sí? Lo que tenía que crear es una array list, ¿sí? Se los copio ahí, bueno, se los dejo, después se los subo de nuevo, chao, listo, los pego y lo subo de nuevo al Git, lo actualizo y ya está, ¿sí? Yo no le voy a subir ejercicio por ejercicio en un Git diferente, sino que sigo metiendo todo en el Git que tuvimos toda la vida y chao, así se les actualiza todo y es más rápido para ustedes y para mí, ¿sí? Bueno, esperen que llego algo. Ahora sí, voy a crear un nuevo proyecto. Por ahora vamos a crear un Java Project, después vamos a crear un Dynamic Web Project o un Project con Maven, bueno, después. Vamos a ponerle clase 07 06 2024 _24117, ¿sí? Next. Finish. Bueno, lo que voy a crear acá lo voy a separar en dos paquetes, ¿sí? Cada paquete que nosotros creamos va a tener una funcionalidad cuando nosotros creemos nuestro proyecto final. Vamos a poner un paquete con la lógica, un paquete con la conexión a la base de datos, ¿sí? La verdad es que ahora separarlo tanto no tiene mucho sentido porque estamos haciendo ejercicios de práctica. Pero bueno, justamente lo que vamos a hacer hoy sí está bueno separarlo porque son dos cosas diferentes. Entonces vamos a crear un catpash que me diga, no sé, array, bueno, todo en minúscula. No, string es esto, string methods. Y dentro de este paquete voy a crear una new Java class que diga, bueno, lo mismo, string en plural. Esta yo ya tengo creada, esta clase es ejecutable porque tiene un método main y vamos a ver algunos de los métodos de los strings, ¿sí? Como yo les había dicho, bueno, un segundito que hice macana con el agua. Cuando nosotros vamos a generar una cadena, un string, ¿sí? Y esto va a cobrar un poquito más de sentido ahora cuando veamos lo que sigue a continuación, vamos a crear una oración, qué sé yo, oración, que va a ser igual a hola, ¿sí? Fíjense que, como yo les decía cuando explicamos variables comunes, ¿sí? Variables primitivas, no me salía el nombre, cambiaba un poco. ¿Por qué? Porque esta variable oración que yo creé nace de una clase que se llama string, ¿sí? Y esta clase a mí me permite poder disponer de una serie de métodos para poder trabajar con esta variable oración de una manera más práctica, ¿sí? ¿Por qué digo más práctica? Porque todo lo que nosotros hagamos con los métodos, si tuviésemos ganas, si quisiéramos, lo podemos hacer por código con lo que sabemos hasta ahora, con bucles de iteración, con condicionales,
con expresiones, con contadores, con acumuladores, con cualquier cosa de esa podríamos llegar al mismo resultado. Y no sería tampoco tan difícil, ¿sí? No es que vamos a escribir 3 horas código para poder llegar al mismo resultado, son un par de líneas. Pero de cualquier manera, gracias a que tenemos estos métodos, yo voy a poder obtener el mismo resultado prácticamente servido en bandeja, ¿sí? El método lo único que lo tengo que hacer es invocar y en el caso de que necesite algún argumento, se lo voy a pasar. Si no, no hace falta. Por ejemplo, un método que también yo lo tengo disponible con los strings es el método len, ¿sí? Yo le podría decir, por ejemplo, oración.len y me devuelve la cantidad de letras que tiene el string oración. ¿Dónde me lo devuelve? En la variable count. Si yo acá tiro un south y le digo la cantidad de letras es, los puntos, más count, me va a imprimir la cantidad de letras que tiene la cadena de oración. ¿Sí? Este método es bastante común, ¿sí? Es un método que inclusive el nombre es bastante universal, ¿sí? La mayoría de los lenguajes de programación tienen un método len. ¿Por qué les digo que es bastante universal? Porque la mayoría de los lenguajes de programación tienen los mismos métodos, pero los métodos a veces cambian de nombre entre un lenguaje y otro, ¿sí? Pero en el caso del len, prácticamente en todos es igual. Esperen que yo vaya. Y yo tengo el chat acá, así que cualquier cosa me pregunta. Otro método, vamos a tratar de ver 5 o 6, más de eso no. Otro método que podría llegar a ser muy útil, vamos a hacer así, me voy a copiar esto acá. ¿Sí? Obviamente en Java no puedo hacer esto, pero le voy a poner oración 2, ¿sí? Para que no rompa. Otro método que podría llegar a ser muy útil, esperen que aceptamos a alguien, podría ser el método equals, ¿sí? El método equals sirve para comparar 2 cadenas para ver si son iguales. Si yo hago una comparación, esa comparación incluye de manera implícita un condicional, ¿sí? Y ese condicional adentro tiene que tener una expresión. Si esto es mayor que esto, si esto es igual a esto, no importa. Acá yo estoy preguntando equals. Equals adentro que tiene un si esto es igual a esto, ¿sí? El resultado de esa expresión tiene que ser un resultado lógico. Un resultado lógico no me refiero a algo pensado, sino a algo sistemático. O sea, que me va a devolver un booleano, me va a devolver un true o un false. Entonces, si me devuelve eso, yo se lo tengo que asignar a una variable boolean, ¿sí? A una variable boolean que le vamos a decir son iguales. Son iguales, va a ser igual a la primera de las cadenas, cadena, punto, no se llaman cadenas, ¿cómo se llamaban? Ya me perdí. Oración. A oración, punto equals, y le voy a pasar como argumento la segunda cadena. Fíjense que ya me la detectó y ya me la cargó. Entonces, la comparación de esta cadena con esta cadena me la va a guardar en el booleano son iguales. Entonces, vamos a tirarle un south acá que diga son iguales más el resultado de son iguales. Vamos a probar si funciona. Estos dos deberían andar. Run as Java application. El primero me dice que la cantidad de letras es 15 y el segundo me dice que son iguales. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña prueba. Le voy a agarrar un puntito acá, lo voy a guardar y lo voy a volver a ejecutar. Hay un atajo de teclado, pero no me acostumbré nunca en la vida yo. ¿Sí? Bueno, fíjense que me dio false, o sea que no son iguales. Pero vamos a hacerle otra modificación más. Le voy a volver a sacar el puntito que tienen de más
y le voy a poner así. ¿Sí? La O de mundo está en mayúscula. Guardo. Run as application y me vuelve a decir que no son iguales. O sea que podemos sacar por lógica deductiva que el equals funciona, pero es case sensitive. Quiere decir que hace diferencias entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, yo tengo disponible un método que es muy similar, pero no igual, ¿sí? Esto no lo puedo copiar tal cual, porque si lo copio tal cual me tira un error, porque Java no me permite crear dos variables con el mismo nombre. Entonces, lo que yo sí puedo hacer es... lo que sí puedo hacer es borrar ahí y reutilizar esa variable para otra cosa. Pero en lugar de utilizar el equals, voy a utilizar el equals ignore case. ¿Sí? Fíjense que es prácticamente igual, pero vamos a ver el resultado del mismo. Con derecho, run as Java application, y ahora me dice que es true. O sea, no le importó que la O sea en mayúscula, y me lo imprimió. Me lo imprimió como que son iguales. ¿Sí? Este método parece una pavada, pero puede ser útil, por ejemplo, para comparar usuarios. ¿Sí? Cuando yo comparo usuarios de una base de datos, primero está bien, 5 pesos aparte, yo no debería guardarlos case sensitive. ¿Sí? O yo lo convertiría todo a mayúscula o todo a minúscula, una de las dos. ¿Sí? Que ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, supongamos que tuve un lapso donde no hice las cosas bien y tengo, qué sé yo, algunos usuarios guardados con mayúscula y minúscula. Con MySQL, de cualquier manera, si necesitara, yo tengo también una función para poder convertir y guardar lo que está en mayúscula, minúscula, o todo en mayúscula o todo en minúscula. ¿Sí? También 5 pesos aparte. Pero bueno, supongamos que ninguna de esas dos cosas hice bien. Entonces, yo puedo utilizar este método para comparar si el usuario que están ingresando por pantalla es igual al usuario que yo tengo guardado, independientemente de si lo que están ingresando por pantallas me lo hayan cargado todo en mayúscula o todo en minúscula, o de lo que tengo guardado en la base de datos tenga o no tenga mayúsculas. ¿Sí? Fíjense que tiene utilidad en este caso. Lo explico, trato de poner un ejemplo, porque muchos de los métodos que tenemos por ahí, como no hacemos un software especializado en tal o cual cosa, nos resulta difícil encontrar la utilidad. ¿Sí? Sin ir más lejos, tenemos métodos matemáticos que quizá nos lo usen en la vida. Pero bueno, están ahí, para algo están ahí, porque hay otro tipo de software que seguramente nunca haremos o nunca nos cruzaremos, que quizá esos métodos son útiles. ¿Sí? Volviendo al anterior, tengo un método, ¿sí? Que es súper práctico y que seguramente este sí lo utilice, que es el to uppercase o to lowercase. String mayús igual oración 2.to uppercase, no mayúscula, to uppercase. Entonces ahora mayúscula, mayús tiene la oración en mayúscula. Y si copio, le digo lo mismo y le digo min de minúscula, oración a to lowercase. ¿Sí? Y ahora si tiene un south de mayúscula y tiene un south de minúscula. Guardo, array métodos, run as Java application. En mayúscula y en minúscula. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Hagamos
Hagamos uno más, ¿sí? Vamos a hacer así. String, me lo voy a copiar de acá. Lo voy a copiar de ahí, lo voy a pegar ahí, le voy a poner 3 y acá le voy a poner mundo, pero vamos a suponer que soy bastante mundo, ¿sí? Y lo escribí mal. Entonces, yo lo que quiero es, no, pero ahí me va a hacer 2. A ver, qué sé yo. Mumbo, ¿sí? Lo escribí mal. Quiero una letra que no está repetida. Entonces, tengo un método para poder reemplazar o un trozo de cadena o una cadena completa o alguna búsqueda que yo necesito. String, cadena no, oración 4 va a ser igual a cadena 3, como en la radio de Córdoba, punto. ¿Por qué no me lo toma? Oración 4 va a ser igual a cadena 3, punto. ¿Por qué no me trae las opciones? Replace. Y le voy a poner... Es oración 3. Ah, oración. Claro, porque string estoy hablando de esto que está acá. Oración 3. Punto replace. Lo que pasa es que hoy en la mañana tengo la comisión de PHP y di lo mismo con cadenas y ahora, bueno. Replace, y yo acá le voy a indicar, fíjense que ahí dice all y new. Entonces acá le voy a suministrar entre comillas simple lo que quiero cambiar la D por la D. ¿Sí? Voy a hacer un show de esto y directamente le voy a tirar oración 4. ¿Sí? Debería decir de nuevo hola mundo. Guardo. Ranas, Java Application, hola mundo. ¿Sí? Bueno, a ver, métodos de los string hay como 40, ¿sí? Hay un montón de métodos de los string que no tengo idea qué hacen, les soy sincero, pero bueno, si entran a la página de Java, a la clase string, explica todos los métodos que hay disponibles, para qué sirven y un ejemplo. Lo mismo con W3 School, lo mismo con ChatGPT, ¿sí? Opciones tienen. Hay que buscarles el ejemplo para utilizarlo, porque si no me dirán ustedes, y con justa razón, porque me pasa a mí, ¿cuándo en la vida voy a usar esto? Pero bueno, qué sé yo, está ahí y para algo debe servir, ¿sí? Yo lo que hago es todo mayúsculo. Nombre y apellido, Roberto, en realidad no hago ningún control de cómo se guarda. ¿Sí? Si lo cargaste en minúscula, lo cargaste en minúscula, si lo cargaste en mayúscula, en mayúscula. Yo lo que sí guardo todo en minúscula son los usuarios, nombres de usuarios, ¿sí? En una aplicación que tenga. En otra, directamente loguea contra las cuentas de Google. ¿Sí? Así que ahí le derivo ese problema a Google y Google me devuelve un estado aprobado, digamos, para ingresar o no aprobado, vamos a decirlo así, ¿sí? Pero bueno, en la que tengo que todavía se puede ingresar de las dos maneras, con la cuenta de Google o con una contraseña propia. En el caso de la contraseña propia, todos los usuarios están guardados en minúscula. Bueno, el nombre y apellido, como lo cargan. Ahí no hay ningún control. Bueno, nada, de esto no quiero profundizar más. Lo mismo que les dije de los array methods, tienen un montón de cosas para pispear. ¿Sí? Voy a crear un nuevo paquete. Package. Vamos a ponerlo así. Y vamos a empezar a trabajar con programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación, iba a decir programar y programación las dos juntas, es un paradigma de programación
que obviamente es el más vigente hoy por hoy, no tiene que ver con la arquitectura ni nada de eso. Es un paradigma, es una forma de programar, donde nosotros vamos a tratar cada entidad como si fuese un objeto. Pero ¿para qué me puede llegar a servir esto? La programación de estos objetos va a hacer que mi desarrollo, lo que yo esté construyendo, sea escalable y durable en el tiempo, ¿sí? Pero no hablo de una durabilidad de va a andar toda la vida, ¿sí? Sino una habilidad en el sentido de que yo, si necesito realizar alguna modificación, por alguna razón que inclusive puede ser ajena, sea mucho más sencillo de poder leer el código y poder encontrar esa adaptación de una manera más rápida, ¿sí? Por ejemplo, algo que sucede muy a menudo en nuestro país es el cambio de legislación. Si yo hago un programa de ejecución secuencial a la vieja usanza, y mañana me dicen, no sé, qué sé yo, ahora la FIP solicita que tal y tal cosa que se hacía de esta manera se haga de esta otra, yo voy a tener que empezar a rastrear por todos lados de mi aplicación donde ejecuto esa acción y modificarla. En cambio, si mi aplicación la construí orientada a objetos, yo seguramente en algún lado voy a tener una clase que va a tener un método y ese método se va a llamar de una determinada manera que va a hacer referencia a este proceso que AFIP cambió y solamente tengo que ir a abrir ese proceso, modificar lo que yo necesito, guardar y listo, mi aplicación ya sale andando, ¿sí? Es si lo quieren así, no quiero decir la palabra mejora porque es algo muy superior, pero vendría a ser como si fuese una mejora superlativa de lo que es la programación funcional, ¿sí? Y a su vez escalable también. ¿Por qué? Porque mis aplicaciones, quieran o no, en el tiempo requieren no solo de un mantenimiento evolutivo, sino también de un mantenimiento escalable. El día de mañana mi aplicación, bueno, no sé, generaba estos 2 informes, ahora quiero que genere 8 más. O antes yo cargaba la información de todas mis personas que se registraban, bueno, ahora quiero que la tome del servicio que ofrece Renaper y que me traiga toda la información de ahí. Sí, son mejoras que suceden todo el tiempo, ¿sí? Por eso yo también cuando empiezan el curso siempre trato de comentarles que muchos de los desarrollos que ustedes hagan van a ser desarrollos que ya existen, no van a ser desarrollos nuevos, ¿sí? Es más, no sé si alguno notó o busca o vio que el LinkedIn, inclusive a veces, siempre me pareció raro, pero ponen en los puestos es para 70% de desarrollo existente, 30% de desarrollos nuevos en las postulaciones. Me pareció raro, pero bueno, mucha gente a veces le esquiva un poco a los desarrollos existentes, pero la verdad es que la mayoría de las aplicaciones ya están funcionando, ¿sí? Pero bueno, nada, me acordé de eso, por eso se los comenté. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora va a ser el siguiente ejemplo. ¿Por qué? Porque el siguiente ejemplo, estaba mirando el chat a ver si había algo, nos va a servir para también encarar la próxima clase que vamos a seguir viendo todo esto, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente? Estoy pensando ahora, por ejemplo, que yo tengo que hacer una aplicación, pongámosle para una concesionaria de autos, ¿sí? Esta concesionaria de autos vende no solo autos en sí, sino que vende también camionetas, vende también camiones, vende también motos y me atrevo a decir que hasta lanchas, ¿por qué no? ¿Sí? Un platudo lo mío, ¿no? Bueno, lo primero que nosotros vamos a tratar de armar o de entender es que nosotros vamos a crear una clase para poder cargar todos los vehículos
que yo acabo de mencionar. Pero ¿qué es este concepto de clase? Una clase no es ni más ni menos que un molde, que un plano, ¿sí? Ese plano o ese molde va a generar objetos nuevos. Todos los objetos nuevos van a tener, me permito esta licencia, la misma forma que la clase, ¿sí? Recuerden siempre el ejemplo que yo les planteé, que me pareció fantástico, que me dijo un profesor de la facultad: una clase es una cubetera. Todos los cubitos van a ser exactamente iguales entre sí porque nacieron de la misma cubetera, ¿sí? Entonces, todos los objetos que yo cree a partir de esa clase van a tener las mismas propiedades. ¿Y cuáles son esas propiedades? Dos cosas: los atributos y los métodos. Los atributos son las variables por las cuales yo en cada uno de esos objetos voy a poder guardar información, y los métodos son las funciones que van a ejecutar alguna acción sobre esos objetos, ¿sí? Solamente que ahora, cuando nosotros nos pasamos, subimos un escalón y pasamos al equipo de programación orientada a objetos, yo no lo voy a llamar más variable, lo voy a llamar atributos, ¿sí? Y no lo voy a llamar más función, sino que lo voy a llamar método, ¿sí? Lo primero que voy a hacer en este ejemplo que les planteé de la concesionaria es lo siguiente: voy a crear una clase que sea abarcativa para todo eso que yo les planteé recién, ¿sí? Si yo pienso en todo eso que les planteé recién, podríamos decir cosas generales y particulares. ¿Por qué? Porque si yo pienso en un vehículo, no es lo mismo que si pienso en un camión, que si pienso en un auto, si pienso en una lancha o si pienso en una moto, ¿sí? Pero hay un montón de esas particularidades, de esas cosas que van a tener todos esos vehículos, que sí van a ser iguales entre sí. Entonces, yo lo primero que quiero crear es una clase con los detalles que abarquen a todos esos vehículos que yo les acabo de mencionar. Después vamos a ver un concepto en donde yo voy a poder referenciar a las particularidades de cada uno de esos vehículos, ¿sí? Hoy vamos a ver el concepto de clase, de objeto, de métodos y de atributo. Y la clase que viene vamos a ver un concepto de herencia, polimorfismo, sobrecarga, ¿sí? Yo para que no nos adelantemos, ¿sí? Esta clase vemos lo que les mencioné primero. Entonces, la primera clase que yo voy a crear va a ser una clase que abarque a todos los vehículos de mi concesionaria. ¿Cómo se va a llamar mi clase? Botón derecho, New Class, porque justamente estamos armando clases desde el principio. Solamente que esta va a ser diferente en algunas cuestiones. Mi primer clase se va a llamar vehículo, ¿sí? No se va a llamar auto, porque el auto es específico. No se va a llamar camión, porque el camión es específico, ni moto, ni lancha. No me acuerdo cuál había, ni camioneta, ¿sí? Se va a llamar vehículo. Esta clase no le voy a modificar absolutamente nada por ahora, ¿sí? No le voy a crear un método main, porque no quiero que tenga un método main. Yo quiero que sea solamente el molde para crear otras clases, ¿sí? Solamente el molde. No quiero ejecutar nada sobre esta clase. Entonces le voy a dar finish. Listo, yo ya tengo creado. Ay, bueno, ese macana, no importa, lo borro. Creo que lo cliqué. No importa, lo borré, no pasa nada, ¿sí? Le borré una llave, ahí está. Esta llave va acá abajo y esto método lo borro, ¿sí? Creé la clase vehículo. Esperen que está un poquito abajo.
Lo primero que voy a definir de esta clase vehículo son los atributos que va a tener. Una cosa que tengo que tener presente es que en Java, una clase por archivo. Fíjense, mi archivo se llama vehículo.java y adentro tengo una clase, ¿sí? Si yo acá le pongo al nombre de la clase, por ejemplo, en B corta, rompe. ¿Por qué? Porque el nombre de la clase tiene que coincidir con el nombre del archivo, ¿sí? Les iba a decir algo. Si le pongo acá, por ejemplo, vehículo 2, también rompe, ¿sí? El nombre de la clase tiene que coincidir con el nombre del archivo donde está contenida la clase, ¿sí? Si yo hago esto, tampoco funciona. Una clase por archivo en Java. ¿Sí? No funciona de la misma manera en otros lenguajes de programación. En PHP yo puedo tener una clase que se llame Pepito y adentro tener varias clases inclusive, que ninguna se llame Pepito, ¿sí? Entonces, son diferencias fundamentales que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si programamos en otros lenguajes de programación, ¿sí? En Java, una clase por archivo y el nombre de la clase tiene que coincidir con el nombre del archivo, ¿sí? Porque si no se empiezan a volver locos después porque no les funciona. Lo primero que voy a definir son los atributos que voy a utilizar. ¿Cuáles son los atributos o qué son los atributos? Es donde yo voy a guardar información cuando cree nuevos objetos que nazcan a partir de esta clase, ¿sí? Vamos a decirle que voy a tener el método string marca, perdón, el atributo, ¿sí? Acá aparece los modificadores de acceso, ¿sí? Los modificadores de acceso me van a decir desde qué lugar yo puedo ver los atributos de esta clase, ¿sí? Por hoy van a ver que es el mundo feliz porque yo le pongo la palabra público, ¿sí? Que sea público quiere decir que los atributos de esta clase yo los voy a poder acceder desde donde quiera, ¿sí? Mismo de el mismo paquete, desde otro paquete, desde cualquier lado de mi proyecto, yo voy a poder ver el atributo marca de la clase vehículo, ¿sí? Buenísimo. Eso va a ser el mundo feliz, pero van a ver que eso no sucede así. Vamos a ponerle un par de atributos más. Vamos a ponerle modelo, vamos a ponerle un entero año, vamos a ponerle un color y vamos a poner un double precio. Vamos a ponerle más cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco para exagerar. ¡Ay! ¿Sí? Yo ya tengo los atributos de esta clase. Fíjense que los atributos que yo estoy utilizando, como es una clase vehículo, no estoy especificando nada, no estoy teniendo en cuenta particularidades de cada vehículo, sino generalidades de cada vehículo. Todos tienen una marca, todos tienen un modelo, todos tienen un año, todos tienen un color y todos tienen un precio, ¿sí? Pero no hago referencia a ninguno en particular, ¿sí? Si estuviésemos pensando en un camión, podríamos poner la capacidad de carga, pero la capacidad de carga para un auto no me sirve, ¿sí? Si estuviésemos pensando en una lancha, podríamos decir cantidad de motores, pero cantidad de motores para un auto, para una camioneta, no me serviría, ¿sí? Entonces, esas particularidades después vamos a ver cómo las resolvemos. Ahora vamos a lo general. Ahora, yo quiero crear mi primer objeto del tipo vehículo, ¿sí? Yo acá, en este archivito, no voy a tocar nada, porque este archivito solamente es mi clase y solamente es el plano para yo poder crear nuevos vehículos. ¿Qué voy a hacer? Me voy a venir acá al paquete de programación de objetos de nuevo, voy a crear una nueva Java Class, le voy a poner, qué sé yo, principal, y le voy a agregar el método main. Esta sí va a ser ejecutable, y le voy a dejar el método main, ¿sí?
yo acá puedo crear, como veníamos haciendo, un string oración igual a hola mundo. Puedo crear un entero x igual a 0. Y fíjense lo que puedo crear ahora. Le voy a decir vehículo, le ponemos un nombre, B1 de vehículo 1 es igual a new vehículo. Y fíjense lo que pasó. Fíjense, esto es igual a esto, ¿sí? Entonces, vehículo es una clase como lo es string. Se instancian de manera diferente porque yo necesito, para lo que son mis propias clases, instanciarlas con el operador new, ¿sí? Pero fíjense que es lo mismo, vehículo que string es lo mismo. Vehículo es una clase, V1 es un objeto, ¿sí? Entonces, V1 es una instancia de la clase vehículo. V1 se creó a partir de la clase vehículo, ¿sí? Y fíjense lo que yo puedo hacer con V1. V1, punto, y miren quién aparece ahí. Año, color, marca, modelo, precio, ¿sí? Les voy a decir que V1.marca es igual a Renault, V1.año es igual a 2022, ¿sí? ¿Cuántos objetos puedo crear del tipo vehículo? Los que yo quiera. Es como una variable común y corriente. ¿Cuál es la salvedad? Como una variable común y corriente, yo no le puedo crear dos nombres iguales, no le puedo crear B1, pero el nombre lo pongo yo. Le puedo poner en minúscula vehículo 1, ¿sí? ¿Por qué me deja? Porque vehículo en minúscula es diferente que vehículo, ¿sí? Inclusive, si no le pongo el 1, también me deja, porque vehículo con minúscula es el nombre de un objeto, el nombre de la clase es vehículo con la B mayúscula, entonces también lo puedo hacer. O le podría decir acá, qué sé yo, otro objeto. ¿Sí? El nombre se me ocurre a mí, porque estos son los nombres de los objetos, como los nombres de las variables, yo le pongo lo que yo quiera, ¿sí? Vehículo punto marca, vamos a decir que es Ford. Vehículo punto año, vamos a decir 2011. Otro objeto, punto, para no utilizar marca N, podemos usar modelo, qué sé yo, motito, ¿sí? Otro objeto, punto año. No, este era un string, así que le ponemos 2010. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo creé ya varios objetos. ¿Y cuántos puedo seguir creando? Lo que me dé la memoria de mi máquina. ¿Sí? No tengo ningún problema. Entonces, fíjense que ya esto, de alguna manera, empieza a cobrar un poco más de sentido. Porque si yo estoy pensando en películas, por ejemplo, yo podría crear una clase película y que los atributos de esta clase película sean los mismos que yo necesito cambiarme con la base de datos. Película, título, género, director, año, duración, actores, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya tengo mi objeto creado, como B1, vehículo u otro objeto, ese objeto que adentro tiene un montón de información, me resulta mucho más fácil intercambiarlo con quien lo necesite, porque es una sola cosa. Dentro de mi objeto yo puedo tener un montón de atributos, pero yo solamente trabajo con el objeto. Tomá este objeto, devolveme un objeto. Adentro tiene de todo, pero ya
¿sí? Piénsenlo, que resulta un poco más comprensible y más fácil poder intercambiar esto. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos bien? Esperen que tome un poquito de agua. Bueno, ya. Bueno, sigamos. Profe, no es necesario instanciarlo tantas veces, ¿no? Es para entenderlo nada más. Se puede hacer. Son tres cosas diferentes, o sea, sí necesito instanciarlo. B1 es un objeto, vehículo es otro objeto y otro objeto es otro objeto. Son tres cosas diferentes, no es que el mismo lo instancié tres veces. Ah, está bien. Son tres cosas completamente diferentes. Es como crear la variable x, la variable y igual a 0 y la variable j igual a 0. Son tres cosas diferentes. Bueno, entonces, ahora, yo tengo creado mi objeto con unos atributos. ¿Sí? ¿Qué es un método? Un método es una función que yo le voy a agregar a esta clase y que obviamente la van a tener todos los objetos. ¿Por qué? Porque si la puse en el molde, todos los objetos que nazcan en ese molde van a tener los atributos y las propiedades. ¿Sí? Vamos a hacer un método sencillo y después vamos a hablar de unos métodos particulares que los vamos a necesitar un montón. Vamos a crear un método que se va a llamar public imprimir. ¿Sí? Este método, al igual que la función, no va a devolver nada, ¿sí? Ni va a necesitar que yo le pase algo. Simplemente es un método vacío, hueco, vamos a decir, que cuando yo lo llamo hace algo, pero no necesita nada ni me devuelve nada cuando yo lo llamo. Entonces le voy a poner void. Void quiere decir nada, cero, vacío, nulo, como lo quieran ver, pero es que este método no va a recibir información y tampoco me la va a devolver. Este método va a ser un sort. ¿Sí? Y este sort podríamos hacer algo así sencillito, pero para probarlo nada más, porque hay un error, o voy a forzar un error, que no me lo va a marcar en un principio, pero van a ver que como una buena práctica, después lo vamos a tener que hacer siempre, ¿sí? Les digo para que no se me apuren, ¿sí? Vamos a decirle que este método imprimir haga un literal, marca, dos puntos, más marca, ¿sí? Quiere decir que entonces este método va a imprimir por cada objeto la palabra marca literal, los dos puntos, más la variable marca de cada objeto, entonces me tendría que imprimir de principal, si yo quiero, la marca Renault, la marca Ford y ninguna más, porque no hay ninguna otra, ¿sí? Entonces, fíjense, V1, además de tener los atributos que mencioné, año, color, marca, modelo, precio, seguramente tenga un método que se llama imprimir. ¿Sí? Vehículo va a tener un método que se llama imprimir, porque yo se lo creé en la clase. Y otro objeto va a tener un método que se llama imprimir. Vamos a ver qué hace esto. Si esto yo lo corro, Renault, Ford y null. ¿Por qué es null? Porque otro objeto, yo le puse el modelo y le puse el año, no le puse la marca, entonces no existe la marca, es un null, está vacío. ¿Sí? A lo cual me lleva a un tema. ¿Sí? Nosotros podemos crear este método sin ningún inconveniente. Yo quiero crear otro, ¿sí? Para imprimir el modelo. Entonces voy a hacer esto. Tiki, tiki. Y le voy a poner acá modelo y acá le voy a poner modelo. Hay un error y con cierta lógica, ya lo conocemos a Java, se los expliqué.
y no lo vimos en acción, pero se los expliqué. Java no me deja poner dos funciones con el mismo nombre. Entonces, ¿cómo me va a dejar poner dos métodos con el mismo nombre? Me dice, no, pará, ya existe un método de imprimir, ponele otro si querés. Entonces yo no puedo poner dos métodos con el mismo nombre. ¿O no? Esa es la pregunta. Java sí me va a permitir a mí poner dos métodos con el mismo nombre siempre y cuando la firma del método no sea la misma. ¿Qué es la firma del método? Es la conjunción del nombre del método y la cantidad de atributos que yo le voy a pasar al método. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa prueba con unos métodos aún más especiales, que se llaman métodos constructores. Vieron que yo agarré y creé estos tres objetos y les pasé a uno la marca y el año, al otro la marca y el año, al otro el modelo y el año. Lo construyo como yo quiero. Pero yo le puedo decir a Java que yo quiero construir mis objetos de una determinada forma. Y sin esa forma no quiero que los construyas. Entonces, le puedo decir a Java o le puedo agregar una serie de métodos constructores. ¿Para qué sirven? Para crear objetos, pero de la manera que yo quiero, no como se me ocurra. ¿Sí? Entonces, le voy a decir a Java que le voy a crear métodos constructores. ¿Cuántos puedo crear? Todos los que yo quiera, siempre y cuando la firma sea diferente. Y siempre y cuando los métodos constructores tengan el mismo nombre de la clase. Public, el nombre de la clase, vehículo, y le voy a decir, quiero crear vehículos solamente si me pasan la marca y el modelo. ¿Sí? La marca es un dato del tipo string, y el modelo es un dato también del tipo string. ¿Sí? Entonces, si yo le paso dos variables con cualquier nombre, X, Y, yo voy a poder construir un nuevo objeto. ¿Sí? Entonces, ¿qué le tengo que decir a este método? Le voy a decir que marca es el atributo de la clase, va a ser igual a lo que yo le voy a pasar al método, que es la Y, la X. Y le voy a decir que el modelo va a ser igual a Y. ¿Sí? Hasta acá esto funcionaría. ¿Sí? Pero nos empezamos a encontrar con algún problema. ¿Por qué? Porque fíjense que automáticamente yo construí este método constructor y no sé si se percataron que en principal me tira un error. Todo lo que hice antes me tira un error. ¿Cómo es esto? Esto es porque yo le estoy indicando a Java, yo quiero que mis métodos se construyan de una manera específica. Entonces Java me dice, bueno, pero entonces todo lo que construiste hasta ahora no lo puedes hacer, porque me estás indicando una manera específica. Java dispone de un constructor por defecto, ¿sí? Que si yo no le especifico otro, utiliza ese por defecto. Entonces fíjense que si yo esto lo corto y lo guardo, ¿dónde está marcando error? En vehículo. Ah, porque me quedó acá, perdón. Corto esto, ahora sí, y guardo. Fíjense que se me van los errores de nuevo. Pero si lo vuelvo a pegar, me vuelven a aparecer los errores en principal. ¿Por qué? Porque una vez que yo establecí que quiero un método constructor específico, me deja de funcionar esta manera de construirlo. ¿Y cómo lo tengo que construir? Y ahora, si yo quiero construir estos objetos, que creé el B1, el vehículo y el otro objeto, le tengo que suministrar por argumento los datos que necesita. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto lo voy a borrar y le voy a decir entonces que vehículo 1 va a ser igual a Renault y le voy a decir que va a ser igual a Clio.
Listo, ya está creado el primero, no hay ningún problema. El segundo le voy a decir que va a ser igual a por fiesta. Listo, creé el segundo. Y este que está acá le voy a decir motito Zanella. Listo, ya están creados. Entonces ya no hace falta que acceda a cada uno de los valores del objeto, sino que para crearlo, para instanciarlo, directamente se los paso como argumento y ya me lo crea. ¿Por qué? Porque le creé un método constructor. Como yo le creé un método constructor, lo puedo hacer así. ¿Cuántos métodos constructor puedo hacer? Los que yo necesite. Vamos a ver otro ejemplo. Pero fíjense que me va a pasar algo. Por eso le puse estos nombres tan particulares. Porque voy a tener un problema. El problema es el siguiente. ¿Qué pasa si yo a estas variables que le paso en el método constructor las llamo marca y modelo? Estas variables que están acá son las que yo le estoy pasando en el método a Java. Y estas que están acá son las que forman parte de la clase. ¿Sí? Entonces, si yo hago algo así, ya de movida me doy cuenta que hay algo raro. Marca igual a marca, modelo igual a modelo. ¿Cómo sé cuál es cuál? Porque una es la que yo le paso por argumento al constructor y otra es la variable, o mejor dicho, el atributo que forma parte de la clase. Esperen que llevo algo. Entonces, aparece una palabra nueva, obviamente relacionado con la programación orientada a objetos, que es el famoso this. Cuando yo le antepongo a un nombre de una variable la palabra this, es que estoy hablando de la variable que forma parte del objeto, ¿sí? O sea, vehículo es una clase. Si yo creo un objeto de la clase vehículo y le antepongo en algún lado la palabra this, estoy hablando de la variable que ya forma parte del objeto, ¿sí? Y si no, Java va a entender que estamos hablando de otra variable. Entonces, fíjense que acá sí me queda mucho más claro. This.marca es la variable interna del objeto y marca es la que yo le paso por argumento. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Esperen que tomo un poco de agua. Bueno, entonces hagamos otro constructor más, porque puedo hacer los que yo quiera. Los constructores, lo único que necesito para crear todos los que yo quiera es que tenga distinta cantidad de, o sea, que la firma del constructor sea diferente. ¿Sí? Fíjense que si yo hago esto, me dice, no lo puedes hacer, porque ya existe un constructor para vehículo que tiene dos argumentos string. Entonces, le voy a agregar entonces un entero, año. Listo, perfecto, así sí se puede. Y le voy a decir que this.año va a ser igual a año. ¿Y qué pasaría si yo ahora quiero crear objetos vacíos, sin pasarle argumentos? ¿No lo puedo hacer más? Vehículo, vamos a ponerle B2 igual new vehículo. No lo puedo hacer más porque no me lo permite. Java me está diciendo, en realidad bastante lógico. Si yo te pongo 3 o 2 o 4 métodos constructores, usa alguno de esos, viejo. Si no, ¿para qué me aclarás los métodos constructores? Si yo quiero hacer eso, yo lo que puedo hacer es crearme mi propio método constructor vacío o por defecto. Método constructor por defecto, pero no, por defecto. Y el método constructor por defecto va a ser igual, solamente que no le voy a pasar argumentos. Vehículo. Inclusive, yo lo puedo dejar así. Pero se me ocurre algo.
este método constructor por defecto le podría decir dis.marca igual desconocida. Le podría decir dis.modelo y lo mismo. Le podría decir dis.año igual 0. Dis.color igual color igual desconocido. Le cambio eso que me quedó mal. Dis.precio igual 0. Entonces, si lo construyo vacío, puedo, solamente que por defecto me va a crear todo por defecto. ¿Sí? Acá hay 2 puntos y coma. Si no lo puedo crear con 2 datos, lo puedo crear con 3, o inclusive puedo hacer algún otro más, si así lo quiero. ¿Sí? Y fíjense que el método que yo puse ahí abajo, lo tengo aún disponible. ¿Por qué? Porque si yo le digo B2, que es el último que escribí, punto, que creé, imprimir, debería funcionar. ¿Sí? Y fíjense que lo creé vacío. ¿Qué me debería imprimir en marca B2? Así me dan un poco de respiro. ¿Sí? A ver, mira el chat. ¿Qué me debería escribir? El último a imprimir fue el de Hola Mundo, decía. No me acuerdo el último sistema. No lo quiero imprimir porque si no lo vamos a ver, pero o sea, ¿qué debería? Yo B2 lo creé vacío, usé el constructor por defecto. Entonces, en B2.marca, ¿qué me debería salir? Punto marca. De todos estos que están acá, ¿cuál me debería salir? Desconocido. Desconocido. Exacto, desconocido, porque no le suministré ningún dato. Ranas Application. Marca desconocido. Porque es el único que imprimí, los demás no los imprimí. Si quiero imprimir B1, lo tengo ahí disponible y ahora lo vamos a mejorar un poquitito. Guardo. Ranas Application. Reno. Perfecto. Vamos a mejorar un poquito este. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Fíjense que yo acá, cuando quiero utilizar el método de imprimir, imprimo marca. Pero en el método, como yo no estoy recibiendo ningún argumento, le puedo hacer referencia a marca directamente, porque marca es el único marca que hay dentro de este método para hacer referencia es a la variable o al atributo que forma parte del objeto. Pero una buena práctica sería, cuando yo me refiero al atributo que forma parte del objeto, siempre lo voy a hacer con dis.marca. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea ordenado. Porque si no veo acá y digo, pero ¿por qué este marca tiene un dis y este no? Y acá no lo tiene, inclusive confundiría. Entonces, siempre que hago referencia al objeto que forma, perdón, al atributo que forma parte del objeto, le voy a anteponer el dis. ¿Sí? Vamos a completar un poquitito acá. Más, vamos a ponerle el modelo, pero para que no me pegue todo junto, le hago un espacio ahí. Literal, modelo, más dis.modelo, más año literal, más dis.año. ¿Sí? Nosotros no cargamos más datos, entonces todos los demás no hace falta imprimirlos. Si yo esto lo guardo y me vengo acá, le voy a aprovechar y lo voy a poner en orden. Voy a imprimir este ahí. Vehículo.imprimir, lo tengo disponible, ¿sí? Y otro objeto, punto imprimir. Vamos a ver si funca esto.
Principal, Ranas, Java Application, y ahí me imprimió. ¿Sí? Marca Renault, Clio, bueno, no tengo cargado el año en ninguno. Marca Ford, modelo Fiesta, marca Motito, modelo Zanela, marca desconocida, modelo desconocido, año 0. ¿Sí? Hicimos o construimos nuestra primer clase y de alguna manera ya le pusimos datos. Inclusive, como mi clase es pública, no me voy a meter en eso hoy, yo puedo seguir manipulando esa información. ¿Por qué? Porque si yo me vengo, póngale a vehículo 2, si pongo B2.año, lo tengo ahí disponible. Le puedo dar 2023. ¿Sí? O mismo a B1.precio. B1.precio, 23 millones, no sé cuánto sale los autos, ya la verdad que es una locura. Guardo, ejecuto de nuevo. Bueno, el precio no lo imprimimos en ningún lado, ¿sí? Pero el 2023, sí. Entonces, fíjense que yo puedo acceder al objeto, a los atributos del objeto desde cualquier lado. Ya sea cuando lo creo, metiéndole ya a la hora de crearlo valores, o una vez que está creado puedo seguir obteniendo o accediendo a cada uno de sus atributos. Eso no va a ser así siempre. Es más, va a ser hoy nada más. Porque uno de los conceptos de la programación orientada a objetos tiene que ver con el encapsulamiento. Y acá no estamos encapsulando nada, porque yo lo puedo ver desde donde sea. ¿Sí? Vamos a crear otro método acá, pero en lugar de tirar un SOUT, vamos a crearle un insumo al SOUT. ¿Por qué? ¿Qué espera el SOUT para funcionar, para tirar algo por la consola? Espera un dato, ya sea una variable o ya sea una variable concatenada con un texto. Entonces, en lugar de hacer el SOUT acá, yo voy a hacer lo mismo, pero cuando yo llamo al SOUT, le voy a pasar como argumento la función. En este caso, el método. Y el método quiero que devuelva un dato del tipo string, para que lo pueda imprimir. Fíjense, si yo hago public, quiero que devuelva algo esto. String, imprimir 2, ¿sí? Le voy a decir acá que me está tirando un error. Me está tirando un error porque si yo estoy diciendo que va a devolver un string, tiene que devolver algo. Return, hola, mundo. ¿Sí? Entonces, ahora, este método, que también lo tienen todos los objetos porque lo creé en la clase, b2.imprimir, fíjense que lo tengo. ¿Sí? Si yo esto lo guardo y lo ejecuto, van a ver que no hace nada. No hace nada, lo mismo que antes. Entonces, ¿por qué no funcionó esto? ¿Qué me falta acá? A ver si lo puse en el chat. Null. Ah, null, ok, sí. No, era desconocido, pero sí, está bien igual. Entiendo dónde ibas, pero está bien. El método devuelve ahora un string, no imprime un string. Entonces, si me está devolviendo un string, se lo voy a pasar a un SOUT. ¿Sí? Si yo acá le pongo hola mundo, me lo va a imprimir. Pero si en lugar de pasarle un hola mundo literal, yo le paso un hola mundo en una variable que va a ser lo que va a devolver el b2.imprimir, debería funcionar, ¿no? Que está hola mundo. Entonces, si en lugar de devolver un hola mundo,
le digo que devuelva todo esto concatenado, debería funcionar igual, ¿o no? Me vengo ahí, esto lo comento, y vamos a probar si funciona. Está, funciona. ¿Sí? Existe un método que se llama toString, que en la clase que viene lo vemos, para no meter tantas cosas hoy, que, bueno, se puede sobrecargar y se puede modificar un poco su comportamiento, que justamente es una de las bondades de Java. ¿Sí? ¿Cuántos métodos yo puedo crear acá? Los que yo necesite. ¿Sí? Los que yo necesite. Es más, podemos crear después, cuando veamos... no, vamos a hacerlo inclusive en la clase que viene. Podemos crearle algunos métodos para ver si este vehículo funciona. ¿Sí? Como podría ser, por ejemplo, la cantidad de litros de nafta que tiene el tanque, capacidad del tanque, ese tipo de cosas lo podemos crear y después podemos crear unos métodos para ver si podemos crear vehículos que funcionen, vamos a decirlo así. Es un ejemplo bastante pago, pero que les va a servir. Bueno, no vamos a agregar ningún otro concepto el día de hoy porque ya agregué un montón, ¿sí? Entonces, la pregunta es, dudas, consultas, lo que haga falta. ¿Cómo estamos? Bien, por el momento no, hasta que lo repase. Sí, hay que repasarlo. Ok, justo a eso es lo que iba. Estas clases que estamos viendo hay que repasarlas, hay que estudiarlas, porque nosotros después cambiamos una palabrita acá, por ejemplo, y se nos complica la vida. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que revisarlo bastante esto. ¿Sí? Así que bueno, traten de este fin de semana, en la medida de lo posible, o ver el video o tratan de hacer lo mismo, bueno, nada. Pero la idea es que lo practiquen. ¿Sí? Bueno, chicos, yo por hoy nada más, porque llegamos hasta donde debíamos y no más, ¿sí? Para que no complicarles la vida. Así que bueno, los dejo tranquilos y nos vemos la clase que viene. Nos vemos. Chao, chicos, descansen. Buen fin de... Buen fin de...